Buenas tardes. Entonces, voy a dar apertura a la mesa cuyo título es Construcción de Memoria, Prácticas y Políticas de Patrimonialización de las Artes Audiovisuales. Entonces, dentro de este contexto, vamos a tener tres ponencias: la ponencia de José Carlos Mariátegui, la ponencia de María Belén Moncayo y la ponencia de Paula Pericinoto. Vamos a tener Las cuatro ponencias son virtuales, tenemos el archivo que nos han enviado, lo vamos a visionar, y después hacia el final vamos a tener la conexión en Zoom con estas tres personas para poder tener un intercambio de preguntas y respuestas en función de los videos que vamos a ir viendo. Quería entonces marcar el tema o la disciplina sobre la cual se mueve cada uno de estos invitados al Congreso Internacional. José Carlos Mariátegui es científico y teórico en nuevos medios, estudió biología y matemáticas aplicadas en la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, también tiene un máster en sistemas de la información en la London School of Economics y un doctorado en el que investigó el crecimiento de la información en la industria de medios, que creo que es una variable súper interesante para también tener en cuenta. En el caso de su ponencia va a estar enfocada en el proyecto EPA. El proyecto EPA es Espacio y Plataforma de Preservación Audiovisual, que es una iniciativa colaborativa entre ATA, que también él es el fundador de ATA, que es Alta Tecnología Andina, y el Museo de Arte de Lima en Mali, ¿no? Con el objetivo de preservar, catalogar y difundir las colecciones audiovisuales peruanas de estas dos instituciones. Entonces, EPA, preservando y difundiendo el patrimonio audiovisual peruano. Por otro lado, María Belén Moncayo también es la responsable del archivo ANME. ANME se hace camino en andar, siendo un archivo que no forma parte del Estado, sino de una iniciativa personal, todas las problemáticas que encontramos dentro de estos proyectos. Es un acervo de carácter independiente, ubicado en la ciudad de Quito y que está dirigido al bioarte y al cine experimental ecuatoriano. Las siglas significan Asociación Archivo Nuevos Medios Ecuador. Es un repositorio que no tiene personalidad jurídica, por más que se llame asociación en su sigla, sino que de hecho es un proyecto llevado a cabo únicamente a partir de su directora. El tercer miembro de este panel es Paula Pericinoto. Ella está por el Festival Internacional de Lenguajes Electrónicos, o FAIL, y nos va a hablar sobre la preservación y construcción de la memoria cultural en el punto de intersección entre arte y tecnología. Algo que me parece fundamental en su ponencia, en su investigación, es el foco interdisciplinario para integrar archivística, historia, artes y tecnología, porque uno de los objetivos es desarrollar estrategias para superar desafíos como la obsolescencia tecnológica y las deficiencias en la catalogación de acervos digitales. Esta mirada interdisciplinaria la ha llevado al campo a mezclar o a la convergencia del campo de la ciencia de la información y de la museología en una colaboración interdisciplinaria realmente interesante. Creo que la cuarta persona, Marcio Pizarro, no ha podido enviar el archivo, así que lo vamos a dejar en stand-by, pero creo que si hay algo que me interesa muchísimo de estas tres ponencias es justamente un foco bien particular en una cuestión regional latinoamericana, ¿no? Ecuador, Perú, Brasil, y de qué manera trabajar estos acervos, la patrimonialización y la preservación a partir de este cruce de arte y tecnología. Entonces vamos a empezar con la ponencia de José Carlos Mariátegui, a un orden, porque está el orden acá en la placa, recordamos, ¿no? Entonces, EPA, que es Espacio Plataforma de Preservación Audiovisual, preservando y difundiendo el patrimonio audiovisual peruano. Lamento no estar presente hoy día, pero no quería dejar de compartir la experiencia que hemos venido trabajando desde el Perú en relación a la preservación audiovisual. Entonces hoy les vengo a hablar del proyecto EPA.
Este proyecto se llama Espacio Plataforma de Preservación Audiovisual. Es una iniciativa conjunta entre el Museo de Arte de Lima, el MALI en Lima, y Alta Tecnología Andina, y busca preservar y poner a disposición del público dos colecciones de videoarte, las más importantes. No solamente de videoarte, vamos a hablar un poco más de cómo vemos la preservación audiovisual, pero digamos, busca preservar y poner a disposición dos de las más importantes y visibles colecciones de videos que hay en el Perú. Es un proyecto que empezó en 2019, fue apoyado inicialmente gracias a que el proyecto ganó el concurso nacional de proyectos de preservación audiovisual de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios del Ministerio de Cultura, y que de alguna manera ha tratado de darle visibilidad a una serie de proyectos que de lo contrario estarían completamente olvidados. Y aquí viene lo interesante del proyecto, creo yo, lo novedoso, ¿no? Pero cuando pensamos en EPA, siempre pensamos en la idea de desarrollar una iniciativa que permitiera sistematizar y catalogar las obras de video experimental en el Perú, pero que por diversas razones, como les digo, han quedado un poco invisibilizadas, y en parte eso se debe a digamos, lo disperso en relación a su catalogación y lo problemático de alguna manera. Entonces, para ello lo que hicimos fue unir muchos esfuerzos. Unimos el esfuerzo de juntar estas dos colecciones, y eso es novedoso de alguna manera, porque de alguna manera habitualmente en el mundo institucional cada museo, cada entidad tiene su propio catálogo, ¿no? Pero sabemos que en la realidad de cara al usuario, de cara a las posibilidades del usuario, le interesa al usuario mucho más poder tener un lugar donde tenga acceso a toda esta información. No va a ir a 3 o 4 repositorios, no va a ir a 10 repositorios. Entonces pensamos que estas dos colecciones, que ya eran de por sí una cantidad importante de obras, estamos hablando que inicialmente se activaron, se catalogaron 160, cerca de 200 obras, 167 de ATA, 35 de Mali y otras de EPA, que vamos a hablar también cómo desarrollamos un tercer espacio, que es el que además le vemos de mucho potencial de crecimiento. Entonces, lo que pensamos que era lo correcto era sistematizar estos dos catálogos en una sola base de datos que permitiese todas las ventajas de tener unificada la información. Entonces, además de los métodos que se utilizan para catalogar material audiovisual en colecciones de museos, que realmente son bastante limitados en cuanto a la información sobre los creadores, la información sobre la producción de la obra, porque hay un problema ahí, ¿no? Digamos, los datos que aparecen muchas veces en las colecciones de museos son solamente el nombre del autor y no hay mayor datos de otros créditos. Entonces, lo que queríamos realmente era una plataforma con un buen sistema de catalogación y que permitiera justamente investigación, pero que también le dé visibilidad a los otros creadores, a los otros participantes de los proyectos audiovisuales. Entonces, no queríamos seguir fomentando el modelo de los museos en los que las obras parecen haber sido producidas por un solo artista que no se le da crédito a los demás profesionales, pero tampoco queríamos limitarnos a categorías estandarizadas de museos, sino más bien buscar ampliarlas y vincularlas al mundo audiovisual. Y así es que fue organizada esta selección. Otro dato importante es un poco de dónde provienen estas colecciones. Como les decía, ATAC, fundada en el 95, organizamos un festival de video y arte electrónico entre el 98 y el 2003, y operamos también como un espacio para la creación de materiales audiovisuales. Entonces producimos muchísimos materiales que están almacenados en diversos formatos, mucho en cinta magnética, desde Ulmatic, VHS, Betacam digital, Hi8, MiniDB, hasta formatos nacidos en digital, ¿no? Y como les digo, en los últimos años lo que hemos hecho es mucho trabajo de recuperar material fílmico, que después vamos a hablar con mayor detalle de hecho. Y en el caso del Mali, que ha ido adquiriendo obras de videoarte, sobre todo videoarte, como parte de la colección moderno y contemporáneo. Ellos tienen un programa de adquisición de donaciones, uno de los más respetables en la región de América Latina. Son obras que han sido producidas principalmente por artistas peruanos, pero también algunos latinoamericanos desde la década del 90, y han sido conservadas en soportes digitales y en algunos casos con másters en otros soportes, ¿no?
Entonces, aquí también hay un dato interesante en relación a la colección del Mali que vamos a hablar en un momento, que tiene que ver con que ellos también tienen materiales en Internet, ¿no? Que se llamaría hoy time-based media, es decir, en soporte de videoinstalación, ¿no? También les vamos a comentar un poco cómo nos acercamos a esas obras y todavía el potencial que hay. Hay algunas obras que destacan en el acero, ya lo hablaremos después, como una obra de Teresa Aguda de 16 milímetros, también trabajos de Gabriel Acevedo, Marco Pando, Ismael Randall, Wicks, Maya Watanabe, David Cindy. Y como les digo, desde un primer momento lo que planteamos con EPA era que es un proyecto interdisciplinario para sentar bases realmente sólidas en relación a cómo a futuro poder incluir obras de características similares en una meta colección. Entonces acá también algunos elementos directrices, porque este proyecto tuvo un fuerte aspecto de investigación, y aquí quiero mencionar que este proyecto inicialmente contó con el liderazgo de un miembro de ATA, de Elisa Arca. Ella fue quien lideró el proyecto y es hasta ahora miembro del equipo de EPA. En este momento ya se encuentra haciendo el doctorado en Canadá, en la Universidad de York. Entonces, cuando Elisa y el equipo que tenía a su cargo vio este proyecto, pensó que era muy importante analizar las directrices para la producción y preservación elaboradas por el Comité Técnico del International Association of Sound and Audiovisual Archives. Ahí fue que se trató de replicar el OASIS, que es el OAIS, que es el Sistema de Información de Archivo Abierto, un modelo de referencia para la preservación digital a largo plazo. Entonces, este modelo define justamente conceptos clave para archivar información digital de manera efectiva, que incluye 6 principales aspectos: la ingesta, el almacenamiento, la gestión de datos, la administración, la planificación de preservación y el acceso. Sobre esa base es que hemos venido trabajando. Entonces, el objetivo de EPA justamente ha sido preservar digitalmente las obras audiovisuales de ambas colecciones, que de una forma unificada, establecer criterios y metodologías para la catalogación y preservación, rescatar obras fundamentales para la historia del audiovisual en el Perú. Ahora vamos a hablar más de eso. Después, otro tema muy importante es que se ha creado un espacio físico en la Biblioteca del Mali, con 2 terminales para consultar las obras de EPA. Y esto obviamente fomenta la investigación en el campo del video y el cine experimental peruano, y sirve también, yo diría, como un modelo para ser replicado a nivel regional y en otros casos, porque nuevamente el tema es muy sencillo: nadie va a entrar a 5 o 6 repositorios. Como les decía, una de las grandes preguntas cuando hicimos este proyecto era qué preservar, ¿no? Y aquí consideramos mucho que hay diversas manifestaciones, expresiones artísticas, el videoarte, las instalaciones, el film de artista, pero también veíamos que había otros espacios que teníamos que considerar, ¿no? Que tiene que ver con prácticas interdisciplinares, a veces en forma de documentación, pero que aportan a las características muy particulares del medio audiovisual, ¿no? Al medio audiovisual, los medios en general. Y la otra cosa que pensábamos que era importante, no menos importante, era registrar o considerar también todo lo que pueden ser registros, grabaciones, aportes, para contextualizar y describir de alguna manera ciertas épocas, que proporcionen marcos históricos, por ejemplo, entrevistas, algunos otros registros. Entonces, ese ha sido más o menos el proceso de cómo se ha trabajado en este ámbito. Como les decía, hay una serie de formatos que se han venido utilizando, que hemos estado trabajando en relación a qué organizar y cómo organizar la información. ¿Qué preservar? Esa era una de las preguntas más importantes cuando pensábamos en el proyecto, porque realmente teníamos que preservar todo lo que teníamos a la mano, y era una diversidad de formatos, la típica cosa que a veces a uno le dicen: tengo un USB, pero el USB ¿qué tiene? Eso es lo que teníamos muchas veces en el caso del Museo de Arte de Lima. Tenían varios USBs, pero la verdad tenían muy diversos formatos. Entonces, de alguna manera hemos estado trabajando con ciertos formatos para, digamos, difusión, con ciertos formatos para lo que se llama la preservación, y con algunos otros formatos también para el acceso, ¿no? Aquí también tenemos un aspecto importante a considerar. El Museo de Arte trabaja con un sistema que se llama TMS, es el Demand Museum
System, de Gallery Systems. Es un sistema muy interesante, muy potente para colecciones y gestión de colecciones, pero que no necesariamente era muy útil para el caso de la gestión de material audiovisual, como les digo, por lo limitada de la, digamos, de los espacios que le permite a uno en relación a los datos de catalogación, ¿no? Entonces, nuevamente, el trabajo que hicimos aquí fue pensar en cómo realmente desarrollar todo un proceso que tenga un trabajo fuerte con estándares, control de calidad, estabilizar los archivos, la aplicación de un código abierto y cierta especificidad vinculada a estas obras, no menos. Entonces tenemos esto en un archivo digital, en un disco, tenemos también una gestión en nube, un espacio de consulta, como les decíamos, y una plataforma. Esos son un poco los pasos a seguir como seguido. Ahora, un componente importante de este proyecto ha sido una restauración de obras audiovisuales. Y quiero traerme un poco porque creo que es una labor que EPA ha venido haciendo sistemáticamente en los últimos años y que tiene un particular valor. Nosotros siempre pensamos en que era importante establecer que las futuras obras que provengan bajo tengan ciertos estándares, pero también busquemos cómo rescatar el material audiovisual, incorporarlo a un nuevo fondo, que tenemos el fondo EPA, que no necesariamente es un fondo de ambas instituciones, sino es un fondo que acoge otros fondos, a otras colecciones, y que eso nos permite un foco justamente en relación a obras, en relación a ciertos realizadores y también sacar un poco de información a partir de entrevistas, ¿no? Y finalmente, como les decía, todo lo que puede ser registro complementario y también a su vez algún tipo de proyectos en relación a exposiciones, que también es algo que hemos venido haciendo desde EPA. Esta obra, yo se la mencioné hace un momento, fue un trabajo que fue muy interesante, fue uno de los primeros trabajos que hicimos de rescate audiovisual, era una obra que estaba bastante maltratada de Teresa Urda, es un film en 16 milímetros, y en el caso de esta obra, para aprender a cómo se sistematizaba esta información y cómo se trabajaba con un material tan delicado, que estaba tan maltratado, hicimos un trabajo con uno de los centros más respetables de restauración de material audiovisual, que es el Mayen Butrovata, la Cinemateca en Bolonia, y esta cinemateca nos ofreció de alguna manera ampliar nuestro conocimiento en relación a cómo gestionar este tipo de material audiovisual, que a veces resulta muy complejo para las instituciones. Si hay video y esos USB resultan complejos, el material orgánico, fílmico, resulta aún más complejo. Y esto, bueno, eso nos generó muchos aprendizajes en cómo debemos restaurar y también ser bastante abiertos en relación al material que vamos a recibir. Así como eso, otra de las cosas que hemos venido haciendo es un material, por ejemplo, una animación que nunca se vio prácticamente, del año 76, de Gonzalo Zuckerman, se llama El perfil del invisible. También este es un trabajo rescatamos como parte de EPA. Una mención importante quizás, y lo hemos presentado en algunos contextos ya internacionalmente, ha sido la obra El incondicionado sepultamiento, otro cortometraje sobre el hecho de desaparecer, de Rafael Hastings. Es parte de un proyecto mucho más ambicioso de recuperación del material de Rafael Hastings que venimos haciendo. Toda esta información está disponible en la página web de ATA, pueden buscar ahí bastante información sobre tanto los proyectos de Hastings, también sobre EPA, en fin. Y en el caso de Hastings, no solamente se hizo un trabajo, digamos, de digitalización, donde se descubrió que estaba este material perdido, luego de 50 años se pudo identificar dónde estaba en la Cinemateca Española. No solamente se digitalizó, sino se hizo todo un trabajo de colonización, digamos, se trabajó con un pequeño cuaderno de notas que dejó Rafael Hastings antes de morir, que permitió también nuevamente hacer este trabajo cuidadoso de colorización y de preservación del material, ¿no? Otro acervo muy importante es el acervo de Ernesto Leisio Schneider, que suma más de 1500 latas de películas, algunas más de una copia de algunas películas, pero que representa el acervo histórico de los años 60, 70 y inicios de los 80 del audiovisual en el Perú. Él era uno de los grandes realizadores, hizo muchos proyectos muy importantes. Este es uno de ellos, Tierras en Patrones, que fue hecho en la época del gobierno militar de los años 70 en el Perú, que
primer gobierno de Juan Velasco Alvarado. La colección de Elisha Schneider es una de las más valiosas, yo diría, en la región. Y bueno, el trabajo y la impresión es un trabajo de muy largo aliento, pero de todas maneras lo importante es que tengamos todas estas obras sistematizadas dentro del repositorio de EPA. Curiosamente, una persona que trabajó con Ernesto Elisha Schneider usó sus cámaras, fue Raúl Goiburu, y él tenía este material también que no lo había, digamos, digitalizado, lo tenía guardado en el año 76 y el año 2019 lo editó. Era una maratón de triciclos que se hizo en Lima. Es interesante porque este material como tal tenemos dos versiones, y la película que filmó Raúl Goiburu, que nunca se había editado, que recién editó en 2019, y teníamos una película que también fue editada por Ernesto Elisha Schneider en los años 70, que sí tuvo difusión. Como les decía, adicionalmente a eso hemos hecho muchas entrevistas. Por ejemplo, acá está Luis Alvarado, un especialista peruano y latinoamericano en temas de música y de sonido experimental, con Gonzalo Fluker y el compositor César Bolaños. Y de alguna manera la idea de estas entrevistas ha sido recabar un poco de información. La entrevista a César Valer, que fue un artista, un actor, en una de las obras también de Ernesto Elisha Schneider. Y esto nos llevó también muchas veces a generar exposiciones o proyectos de difusión. Esta fue una muestra que hicimos como parte justamente de poner, de difundir y poner en valor muchos de los proyectos que habíamos digitalizado y preservado y que se habían presentado en diferentes contextos, pero los tratamos de sistematizar en esta muestra que se llamó Dispositivo Experimento Participación, que fue realizada en el año 2022 en la ciudad de Lima. Como les digo, esta fue una muestra en la Universidad Ricardo Palma y presentamos en una serie de pantallas estos materiales rescatados audiovisualmente. La plataforma de EPA recientemente ha tenido una actualización que hemos venido trabajando para darle también una mayor, digamos, que sea visualmente más agradable. Y como les digo, hay todavía muchos desafíos en este proyecto de EPA, pero creo que son muchos los desafíos que tienen que ver con también la realización de estas iniciativas audiovisuales. En primer lugar, como sea, la diversidad de formatos, soportes, que hacen que siempre sea complejo de preservar, de digitalizar, la obsolescencia tecnológica de los equipos, que a veces es muy complicado tener equipos a la mano para hacer esto. En el campo, en el caso del Perú, no ha habido estándares, es decir, que a partir de ahora se manejan ciertos estándares y gracias a esos estándares de alguna manera hemos podido hacer que haya una mejor difusión y una mejor preservación de algunos materiales. También le dan mucho soporte a algunos artistas cuando quieren trabajar en la catalogación en los estándares de su material. No vamos a negar que también fue compleja la instalación, la adaptación del software Collective Access, que es el que venimos usando. Hemos tenido bastantes situaciones que nos han, digamos, que han generado que todo este proceso haya sido, tomó un poco más tiempo del que inicialmente planteamos. Hemos trabajado antes con Collective Access para proyectos de documentos, pero siempre con el material de usuario y otros retos que tienen que ver con la diversidad de categorías, tiene que ver con las imágenes, la cuestión de imágenes, etc. Ojo que todo esto también ha implicado derechos. Todo el proyecto de EPA tiene documentos que gestionan los derechos y que están autorizados por los autores para ser difundidos. Y ahí está justamente que es todo un reto obtener autorizaciones. Puede haber artistas que lo hacen de manera muy diligente, rápidamente, y otros que se van a demorar mucho tiempo. La grabación de instalaciones es algo que todavía discutimos mucho, pero tenemos mucho material que vamos a incorporar en la plataforma que tiene que ver con los documentos de la grabación. Y también pasa muchas veces que hemos encontrado obras que tienen más de una versión. Entonces, ¿cómo catalogar una obra que tiene más de una versión? A veces es también un reto, pero yo creo que ha habido grandes aprendizajes. Una expertise local en preservación audiovisual que no existía, protocolos para el contexto peruano, de alguna manera establecer también relación con laboratorios de digitalización especializados en la región, que es algo que también hemos venido haciendo, la mejora de la documentación en
las obras de arte contemporáneo. Pero también, pues, para cerrar, solamente quiero decir que siempre este limbo institucional. ¿Quién puede ser lo mejor? ¿Es una filmoteca? ¿Es un museo? ¿Es un festival? ¿Es un archivo personal? Son formas diferentes de catalogación. Digamos, por eso es que pensamos que lo más importante era ver cómo pensar en la perspectiva del usuario. ¿Qué quieren ver los usuarios? ¿Qué quieren conocer? ¿No? Y de alguna manera, cómo también poder entender cuáles son las necesidades de este tipo de trabajo para el contexto totalmente peruano, que es un contexto complejo, con una memoria frágil y una memoria audiovisual que nos permite justamente construir. Y por eso creo que este proyecto tiene que verse como un proyecto de largo aliento, no es un proyecto que simplemente se hace en la plataforma y se deja allí. Es un proyecto que además tiene, como le digo, muchas partes, tiene un componente de espacio para ver el material, tiene un componente de información de catálogo, donde algunas obras que están libres se pueden ver, etc. Entonces, yo diría que es un proyecto, siempre cualquier proyecto de proceso visual tiene que ser un proyecto cuestionador, pero un proyecto que se piensa a muy largo plazo.